Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar ya esta tercera clase, ¿verdad? De la segunda semana. Y bueno, vamos a estar haciendo este pequeño ejercicio para ver ciertas funciones, ¿verdad? Estadísticas. Y luego vamos a ver un poquito de funciones financieras para poder completar, digamos, este cuadro que está aquí. Recordemos que teníamos estas hojas. Presupuesto como un resumen, pago del préstamo y, bueno, esta hoja que es imprimir, que la vamos a usar para ver cuando tenemos que imprimir una hoja, cómo configurarla. Entonces, vamos a empezar aquí. Como pueden ver, estos datos son de temperatura y distancia de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Este es un ejemplo cualquiera que se recopila información. Para ponerlos en contexto, imagínense que yo tengo una placa de metal que es un poco gruesa y que la estoy calentando con un soplete. Entonces, obviamente, eso va a agarrar temperatura rápidamente, ¿verdad? Porque transmite calor el soplete, ¿verdad? A través del metal. Y entonces, básicamente, a través de un sensor se puede medir la temperatura a diferentes distancias del metal. Digamos que la placa mide 500 milímetros, sería más o menos 50 centímetros, ¿verdad? Entonces, 50 centímetros y distancia de la superficie se refiere a la distancia a la que se mide la temperatura desde que la placa donde está en contacto con el soplete, digamos. Entonces, cuando es cero, quiere decir que aquí es la superficie de la placa, ¿verdad? Lo vamos a dibujar aquí solo para que lo miremos mejor. Tenemos la placa aquí de metal y se le está dando con un soplete. Entonces, básicamente, a cada cierto intervalo se está tomando la temperatura. Entonces, aquí, por ejemplo, es 500. Luego aquí es 497 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con este ejercicio, solo para ponerlos en contexto. Entonces, vamos a seguir utilizando esto de eh, ceder el control para que podamos entre todos, así de forma interactiva, resolver este ejercicio. Entonces, primero vamos a darle formato como tabla, vamos a graficar esto y también, ya cuando tengamos eso, vamos a hacer uso de funciones estadísticas como lo son desviación estándar, coeficiente de correlación, entre otras. Entonces, voy a hacer el control ahorita a alguien que esté de la computadora, ¿verdad? Bueno, otra vez solo Astrid. Si me puede ayudar ahí, así, listo, está ahí. Entonces vamos a darle primero formato a estos datos. Quiero que los seleccione y les dé centrar. Tienen problemas así con el internet mientras les doy el control, pues me avisan para ayudarles. Entonces primero centrémonos. También ahí están totalmente centrados. Ahora, ya que los tiene seleccionados, por favor, dele algún formato como tabla. Tiene encabezados y ahí lo tenemos como tabla. Ahora cambiémosle el nombre a la tabla. Pongámosle datos de temperatura o datos temperatura. Le damos enter y bueno, nos dice que hay que prestar atención al aviso que nos dice. No puede incluir espacios el nombre. Entonces,
Si quiere, póngale un guión bajo ahí. Primero tiene que darle aceptar al aviso. Y podríamos poner datos, guión bajo, temperatura. Le damos enter y ya está. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar estos datos. Entonces, ubiquémonos en la pestaña Insertar. Y ahí le pregunto, vamos a ver a quién le podemos preguntar. A Marco André. ¿Qué gráfico utilizaría para estos datos? Con uno de barras podría ser. Uno de barras. Vamos a poner gráficos recomendados. Mi compañero dice un gráfico de barras. Le vamos a poner todos los gráficos. Y este sería, digamos, uno de columnas. O uno de barras, perdón. Quedaría así la gráfica. Podría ser que podamos usarlo. Sin embargo, no hay que subestimar este programa Excel, porque ya que se fijaron, le di en gráficos recomendados y ya me aparece el tipo de gráfico. ¿Perdón? ¿Cuándo? No me preguntó si me bañé. Ah, vamos a silenciar aquí. Bueno, entonces les decía, con gráficos recomendados ya nos da como una sugerencia. Podemos tomarlo o no podemos tomarlo. Y la primera sugerencia, miren, lo que nos da es un gráfico de dispersión. Después nos da el gráfico de columnas, el gráfico de barras y este gráfico de líneas. Y también este de columnas apiladas. En lo particular, yo elegiría un gráfico de dispersión, pero no lo elegiría tal como está aquí. Porque aquí están conectados por una línea estos datos. ¿Y cuál es el problema con eso? Aquí yo estoy tomando datos, por ejemplo, a 0 milímetros la temperatura es 500 y a 1 milímetro la temperatura es 497,89. Les pregunto yo, ¿podría yo leer un dato a 0,5 milímetros, pongamos, de temperatura, si no tengo el dato? Recordemos que tenemos la placa, ¿verdad? Y está transmitiendo el calor. Y yo tengo sensores aquí, digamos, otro aquí, y así incrementando la distancia. Entonces, básicamente eso me va a ir dando puntos. Digamos que la temperatura aquí está aquí. Aquí obviamente va a estar bajando porque entre más me aleje yo de la fuente de calor, menos temperatura, ¿verdad? Básicamente aquí, algo así. Entonces, esas son mediciones que yo hago. ¿Que las puedo unir con una línea? Sí se podría. Sin embargo, para eso tenemos que hacer uso de la herramienta línea de tendencia, si mal no recuerdo. Entonces, yo hasta ahora lo que tengo son puntos dispersos. Por eso, yo me decantaría por un gráfico de dispersión que no tenga líneas, como este. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué estoy eligiendo este tipo de gráfico? Sí, se entiende. Bueno, entonces creo que todavía tiene el control la compañera Astrid. Entonces, por favor, Astrid, insértenos ahí un gráfico de dispersión que no tenga líneas.
Entonces, los de dispersión están aquí, ¿verdad? Puede buscarlo aquí. Listo. Muchas gracias, Astrid. Entonces, ahora vamos a añadirle una línea de tendencia. ¿Cómo hacemos eso? Si se recuerda, Astrid podría hacerlo aquí en el gráfico. Añadir una línea de tendencia. Y bueno, ahí tenemos lineal, extrapolar lineal y otras. Entonces, vamos a ponerle más opciones de líneas de tendencia. Busquemos la que dice logarítmica y mostremos la ecuación en el gráfico. Presentar ecuación y presentar valor R cuadrado, póngale. Bueno, entonces hasta aquí, esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en clase, se han familiarizado con ello, como pueden ver. Y tiene un R cuadrado de 0.9596. No es la mejor aproximación porque yo les dije 0.999 por lo menos, el valor de R cuadrado. Sin embargo, es lo que hay en este caso. Como pueden ver, una línea de tendencia no pasa exactamente con los datos, simplemente los está representando. Entonces, ahora sí, con esta línea de tendencia yo podría, bien, con esta ecuación, calcular cuál sería el valor de temperatura en 0.5 milímetros, por ejemplo, o en 8 milímetros, o prácticamente rellenar los datos que hagan falta si los quisiera, como para predecir datos. Incluso podría tener valor a 600 milímetros de la superficie, ya que lo podría calcular con esta ecuación. Vamos a ver si con otra línea de tendencia podríamos eh, modificar o ver un valor de R cuadrado mejor. Vamos a ponerle una polinómica de grado 2. Está un poco mejor la aproximación. ¿Y cómo me fijo eso? No, no me fijo gráficamente con la línea, sino con este valor, R cuadrado. Y ustedes dirán algunos tal vez, bueno, ya me dijiste que esta ecuación la puedo usar para predecir datos, pero ¿cómo la meto esta ecuación, por ejemplo, aquí en Excel? O este R cuadrado en todo caso. Y bueno, R cuadrado se llama también coeficiente de correlación y hay una función que lo calcula, que es una función estadística en Excel. Y en cuanto a la ecuación, vamos a prácticamente utilizar una fórmula donde vamos a poner estos valores, estos que miran 0.0035, 2.7992 y 559.37. Y básicamente con eso estaremos introduciendo la ecuación en Excel y podríamos calcular valores. Entonces, vamos a ver si con otra línea tal vez nos da un R cuadrado mejor. Un polinomio de grado 3 da mucho mejor. De grado 4 todavía mejor. Grado 5, grado 6. Dejémoslo en grado 5. O en grado 6 está bien. La verdad es que en grado 6 está bien. Entonces vamos a moverlo aquí para que se mire todo esto. Y esta ecuación yo la podría copiar incluso, pero no me dice nada. Por ejemplo, voy a copiar esto de aquí. Y esta es la forma que tendría. La voy a copiar en algún lado. Vamos a recuperar el control aquí. Muchas gracias, Astrid. Y entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en alguna celda, por ejemplo, yo la voy a poner aquí. Voy a ponerle línea de tendencia resultante. Y voy a unir estas celdas para que se mire así. Sorry. Entonces,
Vamos a poner aquí la ecuación. Pero si bien, eso es solo texto. De hecho, también voy a unir todas estas. Voy a separar estas de nuevo. Voy a unir todas estas para que quede centrado y combinada esta celda y esto de aquí. Entonces, lo que quiero que visualicen en Excel para introducir ecuaciones es que aquí yo tengo x a la 6 por este valor, x a la 5 por este valor, x a la 4 por este valor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, para introducir una ecuación en Excel, todos los valores donde salga una X, ¿verdad? O sea, mi incógnita, que es la que quiero buscar, o mejor dicho, X son los valores que le voy a meter para buscar una Y, que es mi incógnita, ¿verdad? Aquí, en vez de X a la 6, iría una celda elevada a la 6, una celda elevada a la 5 y así. ¿Tienen dudas respecto a esto? ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer para visualizar ecuaciones en Excel? ¿Algún Sí, comentario que quieran añadir? Bueno, entonces básicamente vamos a hacer uso de referencias absolutas y de referencias relativas. Entonces, aquí vamos a poner los valores. Vamos a escribir aquí valores. Voy a tener menos 4, exponente menos 13. Ese E que miran ahí, ¿ya lo han visto alguna vez? Es notación científica. ¿A qué me refiero cuando digo menos 4, E menos 13? En sus calculadoras pueden verlo. Generalmente las calculadoras lo expresan así o de otra forma. ¿Alguien sabe o ninguno lo ha visto? sería como el por 10. Correcto. Ese E es exponencial por 10 a la tanto. Entonces decir esto es como que yo diga 4 por 10 a la menos 13. Entonces, eso significa. Toma este valor E, bueno, no es un valor E, es la notación que tiene Excel. 4S sería, miren, 4 menos 4 por 10 a la menos 13, que es este valor bien pequeño, la verdad. Luego vamos a poner 7 exponente menos 5. No, exponente menos 10. De hecho, los vamos a mover, los vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner a qué valor acompañan. Por ejemplo, este acompaña a x a la 6. Este x a la 5. X a la 6. Luego este x a la 5. X a la 4. X a la 3. X a la 2. X y 1. O sea, va multiplicado por 1. Que es este valor de aquí. En realidad, este sería aquí x a la 1. Y este sería x a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces tengo 7 por 10 a la menos 10, menos 5 por 10 a la menos 7. Tenemos este valor que es, incluso lo puedo copiar de aquí, miren, simplemente seleccionar en la barra de fórmula, este de aquí, por ejemplo. Luego este de aquí, que es el que acompaña a x cuadrado, que es, hay que respetar los signos, menos 0.0239. Luego este de aquí, que es menos 1.8968. Y por último, 598.42. Entonces, aquí ya tengo, básicamente va a ser una calculadora que yo le meta un valor de X y me tire un valor de Y. Entonces aquí voy a poner valor de X y aquí Y resultante. Entonces X puede ser cualquier valor. Ahora en Y voy a hacer uso de las referencias absolutas. Voy a ocupar que este valor me multiplique por esta celda y lo eleve a la 6. Luego que sume
este valor y me lo multiplique por esta misma celda, solo que ahora elevada a la 5 y así sucesivamente. Entonces, así planteamos las ecuaciones en Excel. Nos vamos a poner aquí. Y voy a hacer uso de paréntesis. Voy a poner este valor y lo voy a dejar como referencia absoluta. ¿Y por qué lo dejo como referencia absoluta? ¿Qué tal si esta fórmula yo la quiera copiar en otro lado o la quiera arrastrar aquí y rellenar unas celdas? Entonces, por eso la dejo como valor absoluto. Y va a ir por esta elevada. Ya sabemos que para elevar utilizamos este carácter que se llama acento circunflejo. Otros le dicen gorrito. Y entonces va a ser por esta celda a las 6. Cierro paréntesis. Y sigo sumando. Ahora tengo este valor. Tiene valor positivo, 7 por 10 a la menos 10. Celda referencia absoluta. Y lo multiplico por esta celda a las 5. Y así sucesivamente. Si se fijan, es una gran fórmula la que va a resultar. Referencia absoluta por x a la 4 es menos 5 por 10 a la menos 7 por elevado a la 4. Luego tenemos esto de aquí. Lo dejamos como referencia absoluta y lo multiplicamos por la celda, solo que ahora elevada a la 3. Seguimos. Tenemos referencia absoluta, y por esta celda y elevado a la 2. Ya casi terminando, tenemos este valor, referencia absoluta, por esta celda, más este valor. ¿Y por qué hice todo esto entre paréntesis? Porque en Excel se respeta el orden de las operaciones matemáticas. Recordemos que primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis, y entre más profundo estén los paréntesis, tiene mayor prioridad. Luego vienen los exponentes y las raíces, después multiplicación, división, por último suma y resta. Entonces teníamos toda la fórmula aquí. Y aquí me da un valor de 5.89 por 10 a la 2, que sería este valor de aquí. Porque aquí no hay valores en X. Entonces, ¿qué pasaría? Todos estos valores que llevan X se multiplican por 0 y se hace 0 toda esta cosa de aquí hasta sumarle más 589.42. Esto ya me lo tiro en formato científico o exponencial, porque todos estos valores, la mayoría de aquí, fíjense, estos tres, por ejemplo, son formato científico, notación científica, entonces va copiando los formatos. Yo lo puedo ver en otro formato, lo podría ver como número. Y efectivamente, miren, 589.42. Entonces pongámosle un valor para predecir. Pongámosle 600, que sería la distancia de 600 milímetros. Y el resultante sería 5016.94. La verdad es que esa temperatura está muy elevada. Básicamente, si ustedes miran la gráfica, va de 500 hacia abajo. La temperatura. Ah, perdón. Aquí le tenemos que poner distancia. Entonces pongámosle una distancia de... No, sí, está bien. Vamos a diferenciar los datos. Vamos a ver al diseño gráfico. Le damos seleccionar datos. Y vamos a ver. Datos X. Aquí es donde me equivoqué yo al poner los datos. Datos X deberían ser... No que me equivoqué en sí, sino que, o sea, yo puse primera columna, temperatura, y segunda columna, distancia desde superficie. Ahora, lo que pueden concluir es que yo cuando tengo datos así, la primera columna, si se fijan, la va a tomar como los datos en el eje horizontal, y la segunda columna
como datos en el eje vertical. Entonces, si yo tengo, si yo quiero de otro orden los datos, simplemente me vengo aquí a seleccionar datos, ¿verdad? En el gráfico y lo cambio, porque me va a aparecer entradas de leyenda y etiquetas del eje horizontal. Entonces, miren, en el eje horizontal me sale la temperatura y en el eje vertical estaría la distancia. Pero yo lo quiero al revés. Quiero en el eje X, en el eje horizontal, la distancia desde la superficie y en el eje vertical, y miren cómo cambia la gráfica. Aquí tengo los mismos datos en X y en Y, entonces es una línea recta. Pero si yo le doy en el eje vertical las temperaturas, ahora queda así. Se invirtieron los ejes prácticamente. Y la ecuación ya no es esta. Cambió, si se fijan. Entonces tendré que cambiar aquí los valores. Lo bueno es que eso yo, pues, lo puedo ver aquí en línea de tendencia. Le doy clic a la línea. Doble clic. Y pues vamos viendo. Vamos a ver una logarítmica. Exponencial, a ver. Miren, la exponencial solo tendría esta ecuación, 415 por 0.64 por el número de Euler a la menos 0.005x. A ver, la línea de tendencia, pongamos la polinómica de nuevo. O potencial, miren, esta es de potencias. No se puede porque no tiene valores en cero, digamos. Es polinómica. Y se va acercando a 0.99. Lo más que podemos llegar es hasta grado 6 en polinómica. Y tendría este valor de r cuadrado. Entonces nos vamos a quedar con ese valor y simplemente voy a copiar esta ecuación de aquí. A pegar aquí. Y cambiar. Entonces aquí simplemente cambio. Entonces 1 por 10 a la menos 12. Menos 2 por 10 a la menos 9. 1 por 10 a la menos 6. Esta sería menos 0.005. X a la 3, ¿verdad? X a la 2 sería 0.00857. X sería menos 8.1767. Y ahí sería 514.53. Entonces, X es la distancia y Y es la temperatura. Entonces, a lo que voy yo aquí es que tengamos, por ejemplo, la placa, ¿verdad? Y está aquí la llama, ¿verdad? Del soplete. Entonces, como les dije, la temperatura aquí va a ser máxima, por ejemplo, y va a ir descendiendo. Entonces, entre más me aleje yo del soplete, o sea, entre mayor sea la distancia, menor va a ser la temperatura. Sin embargo, aquí no se cumple. Porque miren, digamos, si la distancia es 0, bueno, aquí sí se cumple. La distancia es 0, entonces miren lo que pasa. Y sería la temperatura. X, vamos a ponerle aquí para diferenciar. X es distancia. Y Y resultante, vamos a ampliarlo, es igual a temperatura. Entonces aquí vamos viendo una diferencia importante. Aquí, con el modelo matemático que calculé con la línea de tendencia, a una distancia 0, es decir, justo enfrente del soplete,
La temperatura de la placa es 514.53. Pero ese es un dato ficticio, pongámoslo entre comillas, porque es a partir de un modelo. Yo tengo el dato real, que yo lo medí en vivo, que es este de aquí, 0 milímetros, 500 Celsius. Entonces, por eso les digo que la línea de tendencia no pasa necesariamente por todos los datos, a pesar de que a simple vista parezca que es así. Al final de cuentas, es un ajuste, y un ajuste no es 100% exacto. ¿Entienden lo que digo, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Sí, se entiende. Bueno, entonces ahora yo quiero predecir valores. Por ejemplo, les dije, ¿qué pasa entre 0 y 1? Quiero saber la temperatura 0.5 milímetros según el modelo. 510.46. Para estos datos no me servirá mucho el modelo porque, una vez más, tengo el dato experimental. Si a 0 milímetros es 500 y a 1 milímetro es 497.89, la lógica nos dice de que el valor de temperatura 0.5 milímetros debería estar no mayor de 500 ni menor que 497.89. Veamos entonces, digamos, en 40 milímetros. Vemos que los datos experimentales nos dicen que a 35 es 299 y a 50 es 266. Entonces vamos a ver a 40 milímetros de distancia. 294. 294 está, miren, dentro del valor. Entonces aquí ya me sirve el modelo, o sea, se ajusta un poco más. Pongámosle, por ejemplo, aquí entre 2 milímetros. 3 milímetros. Entonces debería estar entre 490 y 497. 498. Se pasa un poquito. Vamos a ver de al 7, que es un valor ya medido. Y a 7 es 479. El valor calculado con el modelo es 461, un poquito menor. Entonces, todo eso se explica por este valor de R cuadrado, ¿verdad? Que no es 0.999. Pero ya que no tenemos otra aproximación, podemos usarlo. Veamos a 250 milímetros, por ejemplo. Aquí me da un valor negativo. Entonces ahí se aleja un poquito. No debería, porque aquí 250 está aquí. Debería estar el valor proyectado. Entonces, veamos, este positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces, ahí hay un problema. 250. Pongámosle 100. A 100 es 134. Luego a 150 es negativo. Entonces 170 negativa. 130, mejor dicho. A 130, según el modelo, ya estaría a 17.57. Entonces vemos que los modelos son hasta cierto punto confiables, o no. Entonces no hay que asustarnos, por ejemplo, si estamos viendo negativos aquí. Digamos, aquí en 500 ya me va a tirar un valor bastante negativo de temperatura. De hecho, ese valor de temperatura no existe en la realidad. Y pues, básicamente, hay que recordar que el polinomio tiene forma grado 6. Es un polinomio que tiene bastantes raíces. Si recuerdan gráficas de polinomios, el lineal, por ejemplo, es una línea recta, la cuadrática es una parábola, ya la de grado 3 es algo así. Y así sucesivamente, la de grado 4, la de grado 5 y así. Son unas curvas que tienen bastantes raíces o ceros, como les dicen. Entonces, en algunos lados, digamos, aquí está el eje negativo y el positivo. Entonces puede que en algunos lados caigan aquí y luego vuelvan a subir y sea positivo otra vez, pero ¿qué pasa en estos lados? Es negativo, estos datos no nos sirven. Es algo que también tenemos que tener presente.
Pero bueno, este es un ejemplo inventado. Entonces, solo para que viéramos, por ejemplo, el principio, cómo utilizar Excel para plantear nuestras ecuaciones, porque muchas veces, ¿verdad? Vamos a tener ecuaciones escritas en papel, ¿verdad? Y queremos comprobar el resultado ahí con Excel o no hacer tantos cálculos en papel, entonces para esto nos podría servir. Vimos un poquito más lo que son las líneas de tendencia. Y pues entonces, aquí tenemos esta tabla de datos, vamos a seguir trabajando con ella y vamos a ver ciertas funciones estadísticas. Vamos a ver hoy desviación estándar. Vamos a ver también covarianza. Hay otras que podemos ver también, por ejemplo, vamos a verlas aquí unas cuantas. Entonces vamos a poner aquí abajo en el libro, vamos a combinar estas celdas. Algunas, porque no las vamos a ver todas. Algunas funciones estadísticas importantes que ustedes deberían saber. No voy a dar la definición de conceptos como desviación estándar o covarianza porque no es clase estadística. Ya llevaron estadística ustedes por casualidad. Los que estudian en la U, igual, si no estudian, llevaron algunas estadísticas. Claro, ¿me escuchan? Sí se escucha. Bueno, entonces les preguntaba si algunos ya han llevado algún curso de estadística en algún lado o la clase de estadística. De mi parte, no. Ah, bueno. Sí, sobre la clase. Ah, bueno. Vemos que algunos sí, algunos no. Igual, como les digo, no vamos a profundizar en los conceptos, pero cuando lleguen estadística, por ejemplo, ya podrían utilizar estas funciones de Excel o al menos saber que existen para facilitarnos la vida. Entonces, hay varias funciones estadísticas. Está ahí, miren, la que les digo, coeficiente de correlación. Y está aquí el coeficiente R cuadrado. Entonces, coeficiente R cuadrado es este mismo R cuadrado. Este coeficiente R2 es el mismo que vemos en la línea de tendencia aquí. Entonces, lo podemos calcular con Excel. También tenemos el coeficiente de correlación. Este, como podrán ver, es R cuadrado. Pero ese R cuadrado viene de un R, ¿verdad? Porque es un R que elevado al cuadrado. Entonces, el R sin elevación, sin potencias, es este coeficiente de correlación. Entonces vamos a sacar los dos, coeficiente de correlación y coeficiente R cuadrado. Ya vimos otras funciones estadísticas, por ejemplo, vimos contar, contar sí, contar A. Aquí estaría la covarianza, miren, que tenemos dos funciones de covarianza. Esta covariance P, que devuelve la covarianza de población. En estadística se refiere a población a un conjunto, ¿verdad? Que puede, generalmente no se analiza toda la población, sino que se analiza una parte representativa de la población. Es cuando hacen encuestas, por ejemplo, para que lo visualicen mejor en su vida cotidiana, cuando hacen encuestas y son aleatorias, ¿verdad? Al azar, o hacen encuestas en la U, o en el trabajo, lo que sea, están tomando muestras de la población. Nosotros vamos a ver esta función, covarianza M, que devuelve la covarianza para un conjunto de datos. Una muy importante es esta, desviación estándar, que tenemos la de la población total, tenemos la desviación estándar de una muestra, es decir, un conjunto representativo de la población. Y bueno, está también esta, la desviación estándar a partir de toda la población, incluyendo valores lógicos y texto. Es decir, que estas dos solo se pueden usar con números, y generalmente solo vamos a trabajar con números. Tenemos estas distribuciones, que esas, bueno, la famosa chi cuadrada en estadística, la pueden sacar también. La famosa distribución gamma y otras. También tenemos estas estimaciones lineales. Podríamos explorar esas funciones también. ¿Qué más podríamos ver? Ya vimos lo que es media.
que la vimos con promedio, ¿verdad? Pero hay otros tipos de media. Por ejemplo, está la media geométrica. El mínimo ya lo vimos. El máximo también, ¿verdad? Incluso, miren, máximo la podemos usar con argumentos de texto también. Y mínimo también. Son max A y min A. Vimos la moda ya, ¿verdad? Igual la vamos a sacar. Hay promedio sí, que si se cumple una condición. Y otras ahí. Está la varianza también. Entonces vamos a ver para ir visualizando. Vamos a ver. No, primero la más importante. Desviación estándar. Luego vamos a ver lo que es la varianza. La covarianza. El coeficiente de correlación. Y el R cuadrado, que sería simplemente el cuadrado de este. Y entonces, la desviación estándar. ¿Cómo llamamos esa función? Pues vamos aquí a funciones estadísticas y buscamos desviación estándar. Yo voy a buscar desviación estándar.m y entonces nos dice, calcula la desviación estándar en función de una muestra. Omite, miren, los valores lógicos y el texto. Entonces vamos a seleccionar el rango de celdas y vamos a ver la desviación estándar. Debería ser de todos los datos. O mejor dicho, la desviación estándar de estos datos, de la temperatura. Entonces, ¿qué representa la desviación estándar? Como podrán adivinar de la palabra desviación, se refiere a una medida de cómo están dispersos los datos. Entonces, de hecho, yo podría hacer incluso otra tabla donde yo utilice esta ecuación y simplemente venga aquí yo y le pase varios valores de x como estos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo también, solo para comparar. Vamos a ver, pongámoslo aquí. Vamos a ponerle datos calculados con línea de tendencia. Entonces aquí vamos a poner distancia en milímetros siempre. Y aquí temperatura en grados Celsius. Entonces distancia, voy a copiar estos valores. Bueno, todavía no. Mejor, para que se mire mejor, todo esto lo voy a mover arriba para que esté al mismo nivel de la tabla. Digamos aquí. Entonces simplemente le doy aquí. Tenemos esto, lo voy a centrar. Y entonces voy a copiar los datos de aquí. Esto va a ser igual a... Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto de aquí para que queden al mismo nivel. Y hoy sí, copiamos. Damos igual a esta, una referencia relativa. Y simplemente arrastramos. Luego para temperatura voy a venir aquí y esta fórmula simplemente la voy a copiar. Bueno, no la voy a copiar de aquí. Le voy a dar control C. Voy a poner aquí control V. Y miren, ya por la referencia relativa, sabe que me estoy refiriendo a la celda K2. Entonces, aquí, bueno, aquí no dejé una como referencia absoluta. Esta de aquí. Ahora sí. Ahora sí, yo puedo venir y copiar esto, pegarlo aquí. Y bueno, sabemos que los valores no son tan exactos, ¿verdad? A partir de 200 ya se me cae esta línea de tendencia.
Lo cual es curioso. Porque si se fijan, la línea de tendencia está representada por esta línea punteada. Y claramente, entre 200 y 300 parece que hay valores ahí de, por ejemplo, temperatura 120 o algo así. Y así hasta llegar a 500 milímetros de distancia, que todavía no llega a cero esto. Entonces, es curioso que aquí se nos caiga la ecuación. Pero igual, lo vamos a poner. Entonces, para usar desviación estándar, vamos a volverlo a hacer. Desviación estándar.m. Vamos a seleccionar los datos de temperatura y los vamos a comparar con los datos calculados con el ajuste. Entonces vamos a ver los datos del ajuste, cómo se desvían de los datos reales. Y hay una desviación de como 5.258 grados Celsius. Es bastante. ¿Por qué? Porque vemos datos. Miren, a 200 el valor calculado es negativo 668, mientras que el valor aquí a 200 es 143.13. Hay bastante dispersión de los datos, de hecho. Incluso podemos aquí poner otra gráfica. Simplemente seleccionamos datos y le damos a agregar y los valores X van a ser ahora. Van a ser los mismos. Y los valores Y van a ser estos de aquí. Y bueno, se mira bastante aplanada esta gráfica porque miren, tengo 500, valor calculado, menos 29.023.82. Para evitar esto, simplemente voy a modificar los datos y los voy a seleccionar hasta 100. Luego, aquí también, hasta 100. Y entonces, esta es la línea de tendencia. Esto es lo que está dispersa aquí. Entonces, miren, entre más yo me aumente la distancia, más separado de la línea experimental va a estar estos datos de la línea del modelo matemático. Entonces, eso se explica en este gran valor de desviación estándar. Luego tenemos varianza de la muestra. Vamos a ver la varianza siempre de estos datos de temperatura, punto y coma, versus los datos calculados. Es, obviamente, bastante alta, si se fijan. Y estos valores de varianza y covarianza también están relacionados con la desviación estándar. Entonces, entre mayor sea la desviación estándar, mayor va a ser la varianza, por ejemplo, y la covarianza. Y el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación sería, en este vamos a utilizar la función coeficiente de correlación. Vamos a utilizar estos datos. Temperatura los vamos a comparar con los de distancia, los experimentales. Entonces, como podrán adivinar por el nombre, el coeficiente de correlación me da una medida que es expresa en R, que explora la relación que tienen estos dos conjuntos de datos. Estos datos, como les digo, son experimentales, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Me los inventé. Pero, o sea, analiza qué relación puede haber. Entonces, el coeficiente de correlación puede estar entre negativo 1 y 1. Negativo 1 significa que la relación es inversamente proporcional. Es decir, en este caso, por ejemplo, entre más aumente distancia, disminuiría la temperatura. Y si el coeficiente de correlación es 1, eso quiere decir que la relación es directamente proporcional. Es decir, si yo aumentara temperatura, debería aumentar la distancia. Entonces, vamos a ver qué valor tiene. Es negativo y se acerca a 1, menos 0.87 algo. Entonces, entre más se acerca a menos 1, es más inversamente proporcional. Inversamente proporcional lo podemos ver porque, bueno, ustedes lo pueden ver. Entre más aumente la distancia, recordemos, es X distancia, disminuye la temperatura. A eso se refiere
proporción inversa, que entre más aumenta una variable, la variable relacionada disminuye. Y proporción directa es que entre más aumente una variable, la otra sigue aumentando también. Y el R cuadrado, pues sería simplemente coeficiente R2 de, miren, conocido Y. Y es este. Y conocido X, que es este. Sería este. Ahora vamos a ver qué pasa si yo esta celda la elevo al cuadrado. Miren, es el mismo valor prácticamente. Entonces, como les dije, R cuadrado es el coeficiente de correlación al cuadrado. Entonces, este coeficiente también se puede llamar simplemente R. R. Y esas serían unas funciones estadísticas que también es importante que las conozcan. Mañana vamos a ver un poquito de funciones financieras para poder seguir trabajando en esta hoja. Ya hoy no nos quedó el tiempo. Ah, perdón, mañana no, mañana es viernes. El lunes sería. Entonces, esténse pendientes de la carpeta, ¿verdad? Que yo les compartí, porque ahí subo siempre estos ejemplos que vemos en clase de hojas de Excel, ¿verdad? Y también esténse pendientes de la lista de reproducción de YouTube que les compartí si necesitan ver de nuevo algún video. Igual siempre, ahí por mensaje en Telegram me pueden escribir si tienen alguna duda y les voy a dejar mañana la asignación número 2. Entonces, hoy nos quedamos por aquí. Les dejo la asignación mañana para que practiquen, ¿verdad? Y cualquier duda estoy a la orden. Entonces, nos vemos hasta el lunes. Que pasen buen día.